Siempre vamos a estar con los micros apagados, pero en caso haya alguna pregunta, pueden encenderlos. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Pueden prender sus micros, decirme tengo una pregunta. Si tengo que terminar una idea, la termino e inmediatamente pasamos con la pregunta. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Primero, ¿qué es papá? ¿Qué es ser un padre? Cuando hablamos de mamá, hablamos de alguien que engendra vida. Pero cuando hablamos de padre, en realidad se vuelve un poco más complejo. ¿Por qué? Porque se intenta ver una alineación entre, ok, llega a ser un modelo, llega a ser una guía, llega a ser alguien que provee, alguien que cuida, llega a ser el jefe de familia o no, es alguien que protege o no, o es alguien que solamente está relacionado al nivel de reproducción, porque si hablamos de la percepción, como la gran mayoría de personas percibe mamá, sabemos, es quien de alguna manera me engendra, me cuida, me protege, ¿sí? Intenté buscar información que me diga, ok, papá es esto y esto, y no, es más complicado de lo que parecía. ¿Por qué? Porque de forma popular se podría decir que, claro, un padre es alguien que participó en mi proceso de fecundación y a la vez podría proveer o no, o podría cuidarme o no, o podría liderar una familia o no. eh, y la figura paterna no necesariamente está Buenas tardes, hablando o está licenciado. refiriéndose a un padre biológico. Buenas tardes con todos. Entonces, eso hace que no haya una definición clara de lo que es ser papá. ¿Sí? Bienvenidas a las personas que están ingresando. Buenas tardes. ¿Sí? Estamos comenzando ya con nuestra charla del día de hoy, que es el rol de papá. Comentaba que no hay una definición clara sobre qué es ser papá y qué no es ser papá, eh, porque hay una alta variabilidad, o sea, hay muchas situaciones que son muy diferentes en torno a la paternidad, ¿sí? Y eso es porque lo que implica ser padre en el aquí y ahora es un poco difícil de estructurar y eso se debe ¿a qué? A variables sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en torno a lo que es la sociedad y cómo funciona a nivel político, a nivel económico, a nivel de las creencias, a nivel de las costumbres, los hábitos, ha cambiado todo. Antes, a nivel de Latinoamérica de forma general, y casi a nivel de América completamente, y casi a nivel mundial, se podría decir que papá estaba dedicado a trabajar, proveer, y mamá se dedicaba a cuidar a los hijos. Pero en la actualidad, mamá y papá trabajan. Ambos pueden aportar, inclusive hay casos en donde mamá aporta más que papá, o en casos donde papá ahorita no puede trabajar y mamá es la que tiene que trabajar. Entonces, sí, en la práctica, cuando hablamos de estadísticas, frecuencia, mamá llega a tener el rol de trabajar, pero en la mayoría de situaciones intenta tener también un mínimo de nivel de cuidado de los hijos o está al tanto de situaciones con los hijos, ¿sí? Son muy pocos aún los casos en donde mamá netamente se dedica a trabajar y papá está completamente involucrado en la crianza de los hijos. Son demasiado pocos los casos, ¿sí? Y esto hace que en la actualidad sea un poco más retador la tarea de convertirse en papá, ¿sí? Hace que sea un proceso con más implicancias, ¿sí? Hay cosas que uno tiene que tener en cuenta,
Eh, y eso implica también que vamos a necesitar un poco más de preparación también. Entonces, yo he podido separar 4 elementos que hacen que podamos optar por una definición más positiva o más negativa sobre ser papá, ¿sí? Porque esto es lo primero. Hay personas que asocian la maternidad con cosas buenas, ¿sí? Pero en el caso de la paternidad es un poquito más difícil porque hay algunos que lo asocian sí con cosas buenas, pero también con aspectos negativos. A nivel del tiempo, ¿sí? Antes se podía decir que papá era el que proveía, papá era el que imponía las reglas, papá era el jefe de la casa, el que tomaba las decisiones importantes. Pero esto ha cambiado radicalmente. Eh, Hay, o hubo, mejor dicho, cambios sociales y siguen habiendo cambios que han permitido el empoderamiento de la mujer. Y eso está muy bien. Y como digamos, como consecuencia se ha generado cambios en cómo funciona la familia, ¿sí? A eso se refiere con cambios en la dinámica familiar. Entonces, si ahora papá está fuera de casa trabajando y mamá también, puede ser que poco a poco incluyamos cuidadores o puede ser que otros miembros de la familia apoyen con el cuidado en los primeros años o hasta que el hijo sea mayor de edad, o puede ser que disminuyan las horas de trabajo de uno de los dos padres, ¿sí? O dependiendo de las circunstancias que se intercambien esos, entre comillas, roles. Entonces, todo eso se ha dado de acuerdo al, como digamos, al tiempo transcurrido y todos los movimientos que se dan, ¿sí? A nivel social. Segundo, el lugar. Si es diferente eh, la concepción de paternidad aquí, dentro de Latinoamérica, que en otros países que puede ser Asia o Europa. ¿Por qué? Porque mientras aquí estamos un poco más acostumbrados a ver, ok, mamá y papá podrían trabajar o no, ¿sí? La mayoría de casos que veo es que papá, al pedido de mamá, intenta suplir, porque esa es la percepción que hay, suplir ciertas, eh, como digamos, tareas, como un apoyo a la madre. ¿Sí? Eso es lo que pasa aquí en Perú. Pero ¿qué pasa en otros países? Por ejemplo, leí una investigación que narraba que Chile, en algunas localidades, el cuidado se atribuye al padre, ¿sí? Mamá se encarga, sí, de amamantar, de ver cosas de la casa, pero el cuidado, el pasar el tiempo, el juego, está a cargo del papá, con más frecuencia que la mamá, ¿sí? Y acá no necesariamente es así. Eh, Inclusive en otros países como Asia, ya no hablamos netamente de, como digamos, que mamá o papá estén a cargo, sino que ya las necesidades son completamente diferentes, porque la crianza es un poco más rígida. Entonces, inclusive ahí un estilo autoritario es bien visto, mientras aquí no, decimos aquí les va a hacer daño. Y en estadísticas, estilos democráticos, que aquí está bien visto, allá lo que hacen es crear personas con problemas de conducta. Entonces, dependiendo del lugar, también va a haber una definición diferente de lo que es paternidad como tal, inclusive maternidad. Ahora, también vamos a ver de acuerdo a la percepción de masculinidad o la definición de masculinidad. ¿Por qué? Y aquí ya vamos a ver que se presta tanto aspectos positivos como negativos, porque de repente una persona eh, podría llegar a pensar que el hecho de tener hijos es una muestra de masculinidad, entonces esa es su definición como padre. Netamente tener hijos.
independientemente de los niveles de cuidado o independientemente de su nivel de involucramiento o de qué tanto satisface las necesidades de estos hijos o qué tanto puede afectar su masculinidad el hecho de tener un hijo o una hija involucrarse en sus actividades, ¿sí? O qué tanto impera el machismo dentro de la percepción de esta persona o de una sociedad en específico. Y luego están las historias personales, ¿sí? Porque cada uno percibe el rol de papá de una manera distinta. Entonces, esto puede hacer que yo asocie la paternidad como algo positivo o algo negativo. Yo digo, no, papá significa problemas. O digo, de repente, no, la paternidad que yo viví no es la que quisiera que experimenten mis hijos propios. Entonces, vamos cambiando de una manera grande lo que es ser padre o no. Y eso va a hacer también que de alguna manera los roles que influyen o los roles que yo construyo sobre la paternidad se modifiquen. Entonces, al final, ¿qué quiero decir con esto? Qué difícil es definir eh, qué es ser papá, ¿sí? Porque para muchos va a tener una carga emocional positiva, bonita, que tiene que ver con, claro, proveer, pero también cuidados o más cosas, y en otros va a representar algo más limitado, de repente dedicado a una sola área, o de repente ya hasta llena de afectos negativos, ¿sí? De rechazo, dependiendo de sus circunstancias, dependiendo del tiempo en el que han nacido, dependiendo del lugar donde se han criado y dependiendo de la carga de estereotipos que tengan, ¿sí? Con eso nos referimos a la masculinidad, todos estos estereotipos que puedan aparecer. Ahora, sí podemos llegar a la conclusión de que hay retos para todo padre y los cuales se van a intentar sortear en la medida en que se va avanzando, como digamos, en la crianza de este niño o se va avanzando en la etapa de desarrollo que se encuentra este nuevo hijo. Cuando hablamos de los retos, vamos a hablar de las funciones que se suelen, como digamos, atribuir a ser papá. Uno, proveedor. Si yo quiero ser padre, necesito satisfacer necesidades de mi familia, que es lo que la mayoría piensa, y o mantener un estatus. Entonces, esto va a hacer que yo tenga que cumplir con ciertas actividades, como el hecho de trabajar, tener ingresos o mantener un proyecto que brinde recursos económicos. El segundo reto va a ir referido al cuidado, ya sea de la casa, como apoyando en los quehaceres, o con los hijos, ya sea compartiendo tiempo con ellos, involucrándome, viendo que estén limpios, ayudando con el baño, la comida, etcétera. Uy, nos hemos saltado varias diapositivas. Luego, con, con respecto a las necesidades afectivas y de desarrollo de los hijos. Entonces, aquí hablamos de qué tanto se involucra en los juegos, en su desarrollo a nivel de conocimiento de cómo funciona el mundo. Eso va a implicar que en algún momento también vamos a hablar de valores que va a enseñar o qué tantos estereotipos alimenta, ¿sí? Por ejemplo, qué tanto se centra en que celeste para varones, rosado para mujeres. De repente por ahí algún papito puede decir, me siento incómodo si mi hijo juega con muñecas. Entonces, esto va a hacer que hayan más estereotipos o menos estereotipos, porque vamos a hacer una construcción de lo que es la forma de pensar de esta persona que está creciendo. Y, uy,
¿Por qué se cambia? Ok. Y va a tener que afrontar cambios en su vida personal y en su vida de pareja. ¿Cómo así? Porque muchos papás van a tener que afrontar que al tener un nuevo hijo, o mejor dicho, un primer hijo, ya no voy a tener quizás el mismo tiempo de ocio que antes. Ya no voy a poder dedicarme a las mismas actividades que antes. Inclusive me voy a alejar de personas. Y eso podría llevar inclusive la crítica por mi círculo social, ¿sí? Y también va a haber cambios en la vida de pareja, porque al tener un hijo puede que yo tenga que adaptarme a un cambio en nuestra rutina, porque va a ser más atareada de todas maneras, o que la vida como pareja se descuide o también se fortalezca, porque esto va a variar dependiendo de la situación de cada familia, ¿sí? Y hablamos de retos y no de obligaciones o no de responsabilidades, porque cada papá va a cumplir esto en diferente medida. Cada papá va a proveer en diferente medida. Va a ejercer cuidado en diferente medida. Se va a involucrar con los hijos y aportar en su desarrollo, en su crecimiento, en su aprendizaje en diferente medida. Y va a afrontar los cambios en su vida personal o en la vida de pareja en diferente medida. ¿Sí? Entonces, sigue siendo complicado definir realmente qué es ser papá. Y más allá de eso, ¿por qué hablamos de retos? Porque hay situaciones que sí están muy enlazadas con cómo la persona ha crecido, se ha formado y cómo quiere ejercer la paternidad, pero también hablamos de que hay obstáculos. También hablamos de que puede haber situaciones que dificulten el ejercicio de una buena paternidad o que dificulten disfrutar de la paternidad como tal, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de condiciones que favorecen o dificultan tener experiencias positivas, ¿sí? Y lo que queremos ver es, uno, eh, yo no solamente creo que esto involucre a un papá, sino también una mamá. Todo padre va a necesitar de alguna manera apoyo. ¿Apoyo en qué sentido? El hecho de ser escuchado, el hecho de recibir asistencia, y esto puede darse de amigos, de familia, de profesionales o por parte del Estado, ¿sí? Y parte de este apoyo también implica recibir información. Y en teoría, si yo puedo recibir apoyo de los amigos, de las familias, de profesionales y del Estado en general, se da la casualidad de que la mayoría de padres netamente obtiene información de amigos o de internet. Y luego vamos a ver por qué, ¿sí? Pero esa es una curiosidad. Netamente reciben información de amigos y de internet. También vamos a ver que claro, entre más apoyo reciba y más información tenga, vamos a ejercer o vamos a facilitar mejores experiencias positivas a nivel de paternidad. Pero también está en cuánta experiencia previa tiene. No es lo mismo ser padre primerizo que ser padre por segunda vez, ¿sí? O haber criado a hermanos menores, o haber cuidado bebés, porque esto también va a tener una, ¿cómo digamos? Una influencia bastante fuerte en cómo yo perciba estas nuevas tareas que ahora van a aparecer, ¿sí? Y esta experiencia puede ser directa o indirecta. ¿Por qué? Porque puede ser que yo directamente haya cambiado ya antes pañales, haya dado de comer a bebés, o por lo menos haya visto y tenga nociones de más o menos qué se hace, ¿sí? Porque para una persona que nunca ha tenido que ver eh, es, cómo se le da de comer a un bebé o qué implica el cambio de pañal, podría llegar a ser algo bastante aversivo, bastante estresante, algo desagradable incluso. Entonces, no va a ser algo tan llevadero. Ahora, creo que estas experiencias van a hacer que yo me sienta más
o menos preparado, y eso tiene que ver con la autoeficacia, ¿sí? ¿Yo me siento listo para ser papá o no me siento listo para ser papá? Porque de acuerdo a eso y de acuerdo a las experiencias que yo tenga, claro, voy a sentir más ansiedad de repente por las tareas que ahora tengo que afrontar, o quizás puedo sentirme un poco más reconfortado, más tranquilo, más seguro de lo que va a pasar. También está el si mi hijo es parte del proyecto, ¿sí? Eso significa, yo en algún momento deseé tener hijos, yo planifiqué tener hijos, porque puede darse las dos situaciones. Puede ser que no haya sido planificado, pero sí estaba como parte de mi vida tener un hijo en algún momento. Ok, mm, es más probable que tenga experiencias positivas, ¿sí? Pero si yo no deseaba, no fue deseado, mucho menos planificado, claro, voy a tener, como digamos, dificultades para asumir ciertas situaciones o voy a rechazar ciertas situaciones. Y luego está el significado. Yo percibo la paternidad como algo bueno o algo malo. Porque de nuevo, si yo lo veo como algo malo, puede ser que rechace o sienta aversiva a algunas cosas. Si yo lo veo como algo bueno, como la gran mayoría suele decir, es una bendición, es algo bonito, que está lleno de retos, ok, va a ser un poco más sencillo que yo asuma, aún en situaciones difíciles. Y por último, y esto me pareció llamativo, los varones que se vuelven padres tienen que aceptar un grado de exclusión. ¿Y a qué nos referimos con exclusión? Tanto de profesionales como del Estado, y no lo puse aquí, pero también de la pareja. ¿Por qué? Porque paternidad dentro de Latinoamérica implica que vamos a acompañar a la futura madre, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque actualmente como digamos, los programas para neonatos están dirigidos a la mamá, ¿sí? Los controles del embarazo, claro, asiste la mamá y está el papá acompañando, pero la mayoría de casos reportados indica que a quien hablan está la mamá y el papá es un acompañante. Inclusive hay indicios de violencia encubierta con comentarios como, qué bueno que vienes, al menos es un papá que cumple con su función, dando a entender que solamente está haciendo lo que tiene que hacer el papá, y si no está ahí es una mala persona, pero no recibe mayores indicaciones. Inclusive la psicoprofilaxis lo que hace es indicarle a la mamá qué es lo que va a suceder con su cuerpo, qué ejercicios va a hacer ella, mientras que los papás no necesariamente tienen una preparación para afrontar lo que va a venir después, ¿sí? Entonces hay niveles de exclusión de parte del Estado y los profesionales que participan dentro de varios programas. ¿Y por qué de la pareja? Porque también se han reportado casos en donde los papás, al ver que el niño necesita más de la madre, no participan durante los primeros días o semanas o meses en donde está el neonato recién nacido. Y claro, esto también es contraproducente porque si no hubo experiencias tempranas en compartir actividades de cuidado, va a haber mayores niveles de ansiedad cuando se quiera compartir después. ¿Por qué? Porque hemos retrasado eh, una actividad nueva y posiblemente incómoda o que para mi mente represente que yo tenga que tener muchísimos cuidados. Entonces, entre más tarde lo haga, más incómodo es o más difícil es asumirlo, ¿sí? Y es por eso que a algunos papás, el niño tiene 3 4 años, pero se les es difícil acercarse y hacer ciertos manejos de situaciones o llevar a cabo ciertas guías o inclusive hasta hablar de ciertos temas o participar de ciertos juegos. Podría ser más difícil, ¿sí? Y también eso se debe no solamente a, como digamos, la voluntad del papá, porque a veces es,
la mamá que dice, ok, yo voy a cuidar a mi hijo, tú trabajas, pero también está el tema del Estado. ¿Por qué? Los permisos de maternidad y paternidad son muy diferentes. La mamá, y obviamente hay una razón biológica, recibe meses de permiso por maternidad o la licencia por maternidad, mientras un papá recibe días. Entonces, eso también dificulta ese compartir del papá. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, que hay casos en donde sí, hablar de paternidad es complicado y hay personas que no lo están asumiendo quizás de una manera adecuada, pero hay otras personas que podrían querer hacerlo, pero hay barreras que se dan desde el Estado, desde las atenciones primarias de salud, inclusive desde pequeños hábitos en las parejas y que no permiten ade- un adecuado desempeño de la paternidad que uno quisiera, como digamos, desempeñar. Y eso se debe a que nosotros, los hombres, estamos acostumbrados a ciertos niveles de exclusión en estos temas, ¿sí? Porque no hay en sí una escuela de padres que hable de cómo el papá tiene que intervenir en tal o cual situación. Y esto lleva a que en la mayoría de casos, eh, como digamos, ante los problemas que podrían haberse generado por estas situaciones de exclusión, terminen en sesiones psicológicas en donde digamos, ok, ahora sí tienes que comenzar a hacerlo, ¿sí? No sé si me logran entender esta parte, mamitas, ¿sí? Porque hay personas que quieren cumplir el rol de paternidad, pero se dan cuenta de que, claro, tienen que cumplir con los temas económicos, entonces respetan su licencia de unos días. No necesariamente en esos días que han compartido pueden estar realmente con su hijo, porque de repente tienen que cumplir otras tareas o eh, por ciertas situaciones la mamita tiene un poquito más de responsabilidades con el niño o asume ciertas situaciones adicionales. Y esto, claro, va a ser, si es que esto genera exclusión del papá, va a ser un poco más difícil, con más ansiedad, con una carga emocional más negativa poder hacerlo después, poder involucrarse después, ¿sí? Y eso no es todo. Hay demasiadas situaciones, porque acá hablamos de que la dificultad no solamente es por carencia de voluntad, es también por las situaciones externas. Entonces, si yo no sé cómo afrontar estas situaciones y ya me encuentro en la situación de y no he aprendido de las estrategias, es normal que papá también se deprima. Sí, porque existe, y esto es algo que yo tampoco sabía, la depresión postparto paterna, así como existe la depresión postparto materna, existe también en padres. Y las causas igual son muy variadas, pero recuerden que en toda depresión que se da por situaciones en las cuales yo siento que por más que hago, no logro, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Papá también necesita información y necesita apoyos, no solamente de su pareja, necesita apoyos de amigos, de familiares, de profesionales y del Estado, pero que no se da en la actualidad, ¿sí? Necesita participar del embarazo de una manera más amena, no solamente como el acompañante, ¿sí? Y esto se tiene que enseñar, por eso hablo de que se necesita oportunidades para aprender estrategias que le ayuden a hacer un apoyo en estos primeros meses de embarazo o primeros meses de vida de nuevo hijo. ¿Por qué? Porque a veces le decimos, tú tienes que hacer esto y esto, pero si no tengo las estrategias, se me va a hacer mucho más difícil. Eh, Porque también es un tema de educación. A los hombres, culturalmente, antes no se nos ha enseñado a ser papás, se nos ha enseñado a proveer, ¿sí? Se nos educa para conseguir un trabajo más adelante.
no para cuidar a alguien. Y eso es algo bastante llamativo. Y claro, la formación de la mujer suele ser ¿con qué? Con muñecas, que cuida a tu peluche, a tu muñeca, la cocinita, que ya da una imagen de qué es lo que podría yo ser más adelante. Entonces, estas diferencias en la educación también influyen y por eso es que muchos varones van a necesitar esas oportunidades de aprendizaje. Entonces, sería muy bueno que haya apoyo de servicios del Estado a nivel prenatal y postnatal donde se involucren los padres, donde se les permita, como digamos, participar de un poco más de, de estos procesos, ¿sí? Sé que hay algunos proyectos en donde se busca que papá participe un poco más, pero no está generalizado, ¿sí? Eh, algunas mamitas me comentaban que en el caso de sus embarazos, los padres participaban de ciertas dinámicas, ¿sí? Pero no son todos los casos, y eso es lo que me llama la atención, porque esto en realidad sería muy bueno para que yo como papá también me sienta preparado. Uno, no solamente para ser observador en el embarazo, sino para ser un partícipe activo, dar ese apoyo que mi pareja necesita mientras está afrontando los cambios en el cuerpo, todos los cambios hormonales, eh, porque está en un estado vulnerable. Pero también yo cómo afrontar una vez nazca mi hijo, ¿sí? ¿Qué cosas son las que yo también podría hacer? Porque aquí hablamos de que la tendencia es tener una carga casi, casi equitativa, eh, ya sea en alimentación, cambiar pañal, las amanecidas, en atender ciertos llantos, ¿sí? Pero aún hay estos impulsos de que yo me levanto y yo soy la mamá y yo lo tengo que atender. O a veces de papá también puede ser, ok, está llorando, amor, anda, eh, porque se van formando de repente ya ideas preconcebidas, ¿sí? Y son cosas que se pueden negociar. Entonces, ya para ir concluyendo, lo que se quiere decir es, están cambiando las prácticas alrededor de la parentalidad, ¿sí? De ser papá. Está cambiando, está en un cambio ahorita. Y eso hace que sea ahorita difícil definirlo y difícil poner actividades fijas. Pero las tendencias son que poco a poco los padres también se involucren en el desarrollo de sus hijos, ya no solamente como proveedores, sino que estén también al tanto de los cuidados. Y por una parte va a ser beneficioso para los papás el recibir esos apoyos porque vamos a disminuir los niveles de ansiedad. Si yo preparo a los chicos para ser papás, van a sufrir menos estos cambios, van a poder afrontarlos mejor y eso también va a formar familias saludables, ¿sí? Va a afectar menos la pareja y para esto se necesita tener en cuenta todos estos elementos que participan. Y de alguna manera también cuidamos a los papás, porque si los llevamos netamente a afrontar una situación para las cuales ellos no se sienten preparados, vamos a terminar en consecuencias que afecten su salud mental. Y eso es justamente lo que se busca evitar, porque no todo es por voluntad de ellos. Hay situaciones que los llevan a sentirse también vulnerables, ¿sí? Y aquí no estamos tocando temas como la parentalidad homosexual, ¿sí? O la ausencia parental, que también son situaciones que se dan. Estamos hablando un poco más cuando el papá participa eh, en la crianza de los hijos, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ya a las preguntas. De lo que hemos podido conversar hoy, tenemos algunas observaciones, tenemos dudas, tenemos preguntas o de repente aportes.
Quisiera, por favor, me comenten ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? ¿Cuál es la idea de esta charla del día de hoy? Que podamos entender un poco también a los papás, ¿sí? Porque no todo es solo cumplimiento. Igual que para nosotros, necesitamos preparación también, ¿sí? Eh, Leer sobre todo esto también ha sido una sorpresa para mí, porque no me había percatado de que muchas veces no se educa al hombre a ser papá. Y eso, claro que tiene repercusiones, ¿sí? Y hace que nosotros nos sentamos ansiosos, nos sentamos bloqueados, como que no sabemos qué hacer. Y una forma de evitar esto y mejorar las relaciones de pareja y las prácticas parentales es brindar esos apoyos de manera pertinente en el momento en que es necesario, ¿sí? Entonces, eso quisiera que quede como una reflexión y que esta información sirva también para poder plantear algunos cambios. Quisiera saber si hay algunas preguntas, algunas dudas, algún aporte, comentario. ¿Están ahorita todos los micros apagados? No hay ninguna manito levantada. Ok. Entonces, de no haber ninguna pregunta, voy a dar una última conclusión, ¿sí? Eh, la idea es, mm, hay un cambio en la parentalidad, ¿sí? Quizás eh, mujeres antes han tenido que, ahorita se diría tolerar situaciones dispares en donde no necesariamente era tan agradable o era justo el intercambio de roles o de funciones dentro del hogar. Pero la tendencia es a que esto disminuya. Pero recordemos, a los hombres no se les ha educado muchas veces para ser papás. Entonces la idea es, si mi pareja de repente se ve en una situación en la que no sabe qué hacer, busquémosle apoyo. ¿Sí? De repente sí quiere cumplir, pero no sabe qué hacer. Y claro, como pareja de repente yo no siempre le voy a poder enseñar. Y por eso también la ayuda profesional va a ser de gran ayuda en ese momento. ¿Sí? Y claro, posiblemente las nuevas generaciones sí noten esas diferencias y sí intenten educarse un poco más en lo que es la parentalidad, si vean situaciones un poco más justas, si realicen los roles de maneras diferentes. Entonces, de repente algunas personas que ya tienen hijos adultos van a ver, ok, mi esposo no era tanto de hacer esto o esto, pero mi hijo sí, porque no necesariamente solo cambian los tiempos, están cambiando las tendencias en crianza, ¿sí? El ideal creo que es que se compartan de manera equitativa ciertos roles. Papá trabaja en el día, pero mamá también está trabajando, entonces cuando llegue papá a casa, eh, va a tener que asumir algunos roles juntos con mamá, ¿sí? O algunas funciones, algunas tareas junto con mamá. Y de esa manera llevamos a una relación más equilibrada. Entonces, esperemos que en algún momento también el Estado apoye
y ayude a estos nuevos padres a llevar mejor su tarea, a tener los consejos de repente que van a necesitar en su momento, porque eso también es súper necesario. Y bien, daría por terminada la charla de hoy si no hay más preguntas. Y muchísimas gracias por haber ingresado, mamitas y papitos. Y ya nos estamos viendo la siguiente semana para ver la última charla del mes.